Estamos con mucho gozo en nuestro corazón de poder estar en contacto y en comunicación con ustedes a través de las redes sociales este domingo 11 de julio del 2021. Y regresamos para ver algunas de las salutaciones que hay y que algunas de ellas son tan trascendentes como esta que se encuentra en Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos por tema el siguiente título: Jesús perfecciona la fe por el Evangelio. Y precisamente tomado de Hebreos 11:40, dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, todos aquellos héroes que llaman de la fe o campeones de la fe que están citados en el capítulo 11 de Hebreos. La palabra aquí, perfeccionar, teleio, significa completar, lograr. Así es que lo que el Señor ha querido es, en un caso, completar, y en otros casos, lograr. También significa consumar en carácter, o sea, parte de nuestra manera de ser y de vivir. Después de haber enseñado y predicado por varias semanas el tema del Evangelio, 10 exactamente, debemos de reconocer que el tamaño, la cantidad y calidad de nuestra fe es lamentablemente corta, poca y de mala calidad. Vamos hasta el capítulo 8 de Lucas y versículos 24 y 25, y vamos a leer lo que la Escritura nos dice en estos versículos. Y dice de esta manera: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Esta es la pregunta con que iniciaremos este comentario, y la vuelvo a repetir: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Tu fe y mi fe, a veces aquí vemos, está escondida y es muy corta. Este versículo nos pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe? Muy escondida que la tenemos, y esto ha traído sobre nosotros el que no podamos ver. Muchas veces manifiesta la gloria de Dios. Vamos a tener otra idea y vamos a leer otro versículo, y vamos a estar usando el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, y quizá unos versículos cortos de Juan, y vamos a usar algunas partes de las cartas donde se confirma este Evangelio. Por ahora nos vamos hasta Mateo capítulo 6, versículo 30, y dice la Escritura: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La poca fe en nosotros, es decir, una fe escasa en los creyentes, es una manera de vivir repetida. Qué triste esto. Y una experiencia que ahoga, que apaga nuestra fe y nuestra confianza en el poder de Dios, que es creador y transformador de las cosas. Me estoy refiriendo a que con esto nosotros venceríamos adversidades, recibiríamos sanidades en enfermedades y serían suplidas nuestras necesidades. Esto englobando en general, aunque hay otros más detalles que nuestra fe y nuestra confianza en el poder de Dios, que es creador y transformador, cambiaría las cosas. Ahora nosotros vemos aquí que nosotros debemos dar lugar
a la fe en Dios y su poder. Él hace mucho más por nosotros. Tenemos, de acuerdo a este versículo, que renunciar a la poca fe. La palabra que aquí se usa en griego, oligopistos, quiere decir, es un diminutivo de la fe. Es decir, la falta de confianza en el poder y autoridad de Jesucristo. Eso es lo que estaba diciendo, que no le estamos dando lugar a la fe en Dios y no le estamos dando lugar a su poder, para que nosotros veamos cambiadas todas esas cosas, adversidades, enfermedades, necesidades y otras más, de tal manera, qué triste, tenemos una fe en diminuto o disminuida y no tenemos una confianza que debiéramos de tener. Más bien hay falta de confianza en el poder y en la autoridad de Cristo. Vamos a seguir aprendiendo todo esto, que ya algunos pasajes los hemos leído, y hoy estamos dando esa aplicación de que Jesús perfecciona la fe por el Evangelio. Si usted se fija, todo el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, anduvo ministrando este perfeccionamiento de la fe por el Evangelio, y anduvo buscando para dar ejemplo quienes tenían fe. Ya hemos visto el caso del centurión, el caso de la sirofenicia, ya hemos visto el caso de algunos padres que tuvieron fe, ya hemos visto la fe de amigos que funcionó. Bueno, esa es la parte positiva y usted ya lo ha escuchado. Ahorita yo estoy queriendo romper con la parte negativa que tenemos de la fe y teniendo en nosotros un verdadero cambio. Vamos ahora a ver Mateo 8:26, y dice la escritura así: y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Indudablemente que dirá usted, ese es el contexto de Lucas 8, pero estoy tomando que la manera en que Dios le reveló a Lucas, que fue escrito este evangelio después, y no en el momento en que acontecía la situación, pero el de Mateo fue escrito en el momento en que acontecía la situación, un presente que él vivió. Y ahora, ¿cuál es la idea aquí en Mateo 8:26? El temor, el miedo a las circunstancias, a las situaciones y al hombre achica, minimiza tu fe en Dios y en su poder, y que lamentablemente te derrota. Tenemos que estar libres del temor en todo sentido. Ahorita vamos a ver algunos otros pasajes. Vamos, para que ahora, aunque ya hemos usado ese pasaje y usémoslo con otra aplicación a Hebreos 13, 5 y 6. Qué abundante es la palabra de Dios. Y dice Hebreos 13, 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y de manera que podemos decir confiadamente, ¿puedes decir confiadamente? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces estamos viendo que aquí se confirma esa situación de romper, ¿verdad? De estar libres del temor, del miedo a las circunstancias, al hombre, y de esta manera que nuestra fe no se achique, no se minimice, y en lugar de alcanzar una victoria, recibimos una derrota. Vamos ahora a algunas circunstancias que nos podrían apretar. Primera de Pedro 3:14, y dice la escritura de esta manera: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Bueno, aquí estamos viendo que hay padecimientos a los que andamos buscando practicar la justicia, es decir, los justos. Bienaventurados sois, recibimos ser macarios, ser supremamente bendecidos. Por tanto, no os amedrentéis. Fíjese ver, no tenemos que entrar en esa condición de nuestra conducta. Por temor de ellos, ni os conturbéis, ni amedrentarse, ni temor, ni conturbarse. Esto es lo que estamos viendo, libres del temor, aún por padecimiento o injusticia.
libres totalmente, porque esto va a ayudar para que nosotros podamos completar, lograr nuestra fe, consumar nuestra fe, perfeccionar la fe. Esto es lo que Jesús estaba tratando de continuamente de enseñar. Es indudable que el Evangelio es tan abundante, tan profundo y que nos enseña tantas cosas. Hoy estoy tomando este tema de que Jesús perfecciona la fe por el Evangelio y en verdad ha sido una bendición para mi vida. Vamos a seguir adelante. Ahora vamos nosotros a mirar Mateo 14:31. Regresamos al Evangelio de Mateo, que ha sido una gran bendición. Yo me he parado mucho tiempo en ello, no dejando de usar los demás evangelios, pero por la abundancia y por el tamaño, es decir, lo más largo de la descripción de los hechos y de las enseñanzas de Cristo, he tomado este evangelio de Mateo. Mateo 14:31 dice: al momento Jesús, sí, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Recuerde, este asunto es con respecto a Pedro. ¿Por qué dudaste? Entonces vamos nosotros a mirar. Es tiempo de hacer a un lado la duda acerca de quién es Jesús. Él es el Cristo, es decir, el Mesías, es decir, el ungido. Esto le otorga la plenitud de la persona del Espíritu Santo y el poder pleno de Dios. Hemos usado este versículo de Hechos 10:38 y esto nos comprueba que Jesucristo tenía la plena unción. Es el ungido, el unigénito de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Altísimo. Hechos 10:38, hasta de memoria me lo sé, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder. Ahí está la unción, Espíritu Santo la persona y poder, el poder de Dios, y cómo a Jesús de Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Vea, es tiempo de hacer a un lado la duda, porque tenemos en Jesús, ¿sí?, el Cristo, tenemos al Mesías, al ungido, con toda la plenitud del Espíritu Santo y el poder pleno de Dios. La duda anula la fe, quita la recompensa de la fe. Aunque ores, pidas y te inconformes, no recibirás. Oh, qué triste. Vamos allá para que completemos ahora el Evangelio usando una de las cartas y nos vamos a ir hasta Santiago en el capítulo 1, versículos 6 y 7, muy conocido este pasaje, y dice la Escritura así: pero pida con fe, y dice aquí, no dudando nada. Hago énfasis en ello, y sigo con un énfasis, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, es decir, ya te controla la situación, te controla las circunstancias, la enfermedad, la necesidad, la adversidad. Y luego dice Santiago 1:7, no piense pues quien tal haga, es decir, que esté parándose y viviendo en la duda, que recibirá cosa alguna del Señor, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo aquí que no se va a recibir. Yo dije que la duda anula la fe y anula y quita la recompensa de la fe. Aunque ores, aunque pidas, te inconformes, no recibirás. Es muy diferente que yo tenga la fe de que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. Así nos enseñó Jesucristo a orar. Y lo que llamamos de la oración modelo, lo que algunos llaman el Padre Nuestro o parte del Padre Nuestro. Pero, amado hermano, a veces esa frase que decimos, pues si es su voluntad, no es parte de el ejercicio de fe, sino es duda. Pues a ver si sucede, a ver si acontece. No, nosotros tenemos que estar firmes y quitar la duda. Sí,
estamos claros que Dios es soberano y que hará su voluntad, pero nosotros tenemos que ejercer fe y no tener duda. Y si Dios dispone otra cosa, Él es el soberano. Entendemos todo esto, pero amado hermano, lo que aquí Jesucristo estaba tratando de hacer es perfeccionar nuestra fe por el Evangelio, por la buena nueva, completar, lograr nuestra fe, consumar esa fe en nuestro carácter. Acuérdese, amado hermano, que en cuanto a la obra del Espíritu Santo, que es el que Cristo dejó en su lugar, el Santo Consolador, como dones tenemos el don de fe, y como fruto también está la fe, que ahí es un pasivo, es fidelidad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe, ahí es fidelidad, está en pasivo y no en activo. La de los dones del Espíritu es una fe activa, es una fe dinámica, pero aquí es una fe pasiva, fe, mansedumbre, templanza. Sea alabado el nombre del Señor, sea glorificado. Vamos a seguir adelante, ¿sí? Y tenemos algo que queremos comentar con ustedes. Vamos hasta Mateo 16, 8 al 10. Regresamos a Mateo, que lo vamos a estar tocando continuamente. La mayoría de estos capítulos y algunos de estos pasajes ya los hemos estado estudiando, pero ahora la aplicación es tomando el tema de la fe. Mateo 16, 8 al 10. Y dice la escritura de esta manera: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas cestas recogisteis? Entonces, aquí nosotros estamos viendo. Si estamos viendo el contexto, vamos a encontrar que era una enseñanza con respecto a la levadura que ministraban, que enseñaban los fariseos, que enseñaban los saduceos, que enseñaban los doctores en la ley o los escribas, todos estos que decían tener la palabra del Señor, pero que su palabra era o incompleta, y entonces una verdad incompleta es mentira, o su palabra era una tradición de hombres, y entonces de todos modos es una mentira. Pero el pensamiento aquí es tu razonamiento, lo que piensas de tus capacidades y habilidades en una situación dada, no pueden aplicar a la fe en Dios y a la fe de Dios en tu corazón, ya que estaríamos limitando al que dijo: yo soy el Todopoderoso. ¿Qué es lo que Dios estaba diciéndoles? No me refiero a eso, pero si ustedes están pensando en el pan, pues que no sean gente de poca fe, no sean con una fe disminuida o diminuta o pequeña o poca. No, porque ustedes están mal. Ya 2 veces les he mostrado mi poder y mi autoridad, trayendo la multiplicación de 5 panes entre 5,000 hombres y de 7 panes entre 4,000 hombres. Y además, ¿cuántas cestas recogiste en ambos casos? Pero ese no es el mensaje. Pero si quieren, les repito, Jesús estaba diciendo: quiero completar, quiero lograr su fe, quiero consumarlos en carácter. Jesús estaba perfeccionando la fe por el Evangelio en este momento, y estaba hablándoles, aunque en este caso se refería a que ellos tuvieran entendimiento, para entender que eso que Jesús había hecho al alimentar a 5,000 hombres y a 4,000 hombres, no tomando en cuenta mujeres y niños. Pero aquí se refería a la levadura de los fariseos y de los saduceos, y de esta manera era que se guardaran de la doctrina de los fariseos y saduceos. Pero yo quiero tomar este ejemplo para que veamos que la fe está por arriba de nuestro razonamiento, está por arriba de nuestro conocimiento, está por arriba de nuestro dominio, de nuestro control, ¿sí? Y mis capacidades y habilidades no pueden aplicarse
a la fe en Dios, ni a la fe de Dios que está obrando en mi corazón, para no limitarme al que dijo yo soy el Todopoderoso. ¿Dónde dijo Jesucristo que Él era el Todopoderoso? Y si es el Todopoderoso, entonces se sale totalmente de nuestro razonamiento. Nosotros tenemos ciertas capacidades, habilidades y destrezas, pero nuestro poder es limitado y nuestra autoridad es limitada, pero la del Señor Jesucristo no. Él es el Todopoderoso, Él es el soberano de toda la tierra. Vamos a comprobar para que nuestra fe se fortalezca. Usted conoce estos pasajes y nos vamos hasta Apocalipsis, muy conocido, capítulo 1, versículo 8, y dice la Escritura: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, dice Jesucristo, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Confirmado más adelante en el cántico del Cordero y en el cántico de Moisés, allá en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. No podemos limitar al Señor, son grandes y maravillosas sus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Jesucristo es el Rey de los santos. ¿Qué estaba tratando de enseñar Jesucristo? Aunque esto ya era algo que ellos habían visto y que debía de haber fortalecido su fe, de haber perfeccionado, de haber establecido y puesto firme su fe, pero lamentablemente no es así. Muchos de nosotros hemos visto manifiesto el poder de Dios y hemos visto hechos de parte de Dios, obras grandes y maravillosas. Hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto liberaciones, hemos visto maneras en que Dios cambia una situación y aún suple en lo económico. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros hemos visto cómo también nos defiende el Señor. Pero lo que Dios estaba enseñándoles con respecto a los primeros versículos, me refiero a Mateo 16, 8 y 9, es que ellos entendieran, ¿sí?, que lo que Él hacía y que lo que Dios hace y lo que Dios quiere que echemos a andar es la fe creadora y multiplicadora, es la fe creadora, transformadora o multiplicadora, ¿sí? Para que en un momento dado nuestro decir pueda ser lo que no es, después será. ¿Y esto de dónde podríamos nosotros aprenderlo? Pues precisamente en el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, en Hebreos. Vamos hasta allá, en el versículo 1, vamos a ver esta fe creadora y esta fe transformadora, y lo que no es, después será. Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, ¿sí? La convicción de lo que no se ve. Y dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no es, después será. Y esto es lo que nosotros debiéramos de entender de tal manera que nosotros glorificamos el nombre del Señor. La semana pasada en la escuela de crecimiento espiritual aprendimos de esta fe preciosa, de esta fe transformadora, de esta fe creadora de parte del Señor. Cuando Eliseo habla de aquel sitio en Samaria, en donde ya el hambre era tal, en donde se estaba practicando el canibalismo y donde había ya un gran dolor, y como él dice, mañana el valor de la harina será de tanto. Y aquel no lo creyó. Eso es lamentablemente que nosotros no creemos que lo que hoy no es, mañana será, después será. Y se cumplió esto, indudablemente se cumplió. Pero toda esta gente, como Eliseo, como el profeta Eliseo, eran gente que estaban siempre creyendo en esa fe creadora y transformadora. Y en el caso de la multiplicación de los panes entre 5,000 y los peces entre los 5,000 hombres y 4,000, era una fe multiplicadora. ¿Por qué no aplicar esto?
Yo sé que no es fácil. Yo sé que tenemos que dar ese paso de fe, pero ahí estamos y tendría que ser esto algo que en nuestra boca estuviera para que nosotros pudiéramos ver, porque precisamente Jesús perfecciona la fe por la buena nueva, por el evangelio. Él nos quiere completar nuestra fe si ya tenemos algo de fe. Él nos quiere lograr y llevarnos a esa fe en donde nosotros podamos ver todo esto consumar en carácter. No se crea que yo no me pongo por delante, reconozco. Y precisamente este mensaje ha nacido de esa inquietud y de esa reflexión y de ese considerar que ha venido, de ese meditar a mi corazón, de decir qué triste es mi condición. Ya lo he predicado, ya había dicho en otras ocasiones, en otras frases, al predicar, y qué miserable es la condición que tenemos y qué corta, qué poca y qué de mala calidad es la fe que tenemos. Pero es tiempo de corregir, es tiempo de intentarlo, es tiempo de decirle: Señor, ayúdame. Bien, vamos ahora a Mateo 17, 20, regresamos hasta allá, 20 y 21, y vamos a ver lo que el Señor nos tiene ahí a revelarnos. Y dice la Escritura: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como de un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vea usted esto: nada os será imposible. Lo repito 3 veces: y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto indudablemente, oración en fe, y un ayuno con propósito que también sea un ayuno en fe. Y entonces nosotros estamos viendo qué está tratando. Voy a leer Lucas 17, vamos hasta allá, versículo 6, y entonces voy a hacer el comentario, y dice la Escritura, sí, dice la Escritura: entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esta es otra aplicación de esa fe que Dios estaba diciendo. Este es el tamaño de la fe que pide Jesucristo en su evangelio, que Él perfecciona esta fe para dejar de ser diminuta y para elevar la confianza en Dios y en Jesucristo, y en el impulso que el Espíritu Santo nos dará para caminar en fe. Y estamos viendo qué tamaño de una semilla, de un grano de mostaza. ¿Lo ha visto? Yo traigo uno en el forro de mi Biblia para acordarme que es poco lo que Dios pide, pero ni eso llegamos, sino que de lo poco es diminuto lo que tenemos, si es poca fe. Qué triste es todo esto. Bien, vamos a dejar ahí, yo he estado hablando y son aquí 3 cosas: una fe, bueno, ya he hablado de 2 cosas, una fe corta y poca fe, pero vamos a hablar de la fe de mala calidad. Y vamos hasta Lucas 8, 52, regresamos un poquito al 56 y vamos a ver qué nos enseña la Escritura aquí acerca de la fe. Y dice la Escritura: y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Entonces, ¿cuál es en esta hora el mensaje de fe? ¿Cómo Jesús está queriendo perfeccionar, completar, lograr nuestra fe a través del evangelio? Y cuando los labios, cuando de labios para afuera dices:
tienes fe, pero realmente en tu interior, en tu mente y en tu corazón rechazas la operación libre y soberana de Jesucristo, manifestando su poder y su autoridad, y das lugar a la incredulidad al no creer en el poder de Dios y en esa autoridad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Te burlas del Señor Jesús. Oh, qué condición. Hoy no vemos que suceda nada en la iglesia de Jesucristo, en las congregaciones. No sucede este tipo de obras maravillosas, este tipo de grandes obras. Pero, y si le preguntas a la gente, ¿crees en Jesucristo? Dicen, sí creo. Jesús en esta hora se entristece. La Escritura dice, porque también los demonios creen y tiemblan, dice en Santiago. Pero Dios quiere una fe no de tan mala calidad. Él quiere una fe de buena calidad. Él quiere una fe grande en nosotros, como vimos en la Sirofenicia. No voy a tomar ese pasaje, ya lo he explicado, pero tenemos que quitar, porque aunque tú digas, no me burlé del Señor Jesús, de hecho, ¿verdad? Cuando queremos que la fe corra en la congregación y corra en lo individual y en lo personal, y le decimos a los hermanos y a las hermanas que hoy veremos un milagro, hay burla y incredulidad, porque se hacen cosas fuera, como vimos arriba, del razonamiento de lo que piensan, y se dice que no hay capacidades. Por eso hoy las iglesias, en lugar de tener fe y autoridad para echar fuera demonios a través del poder del Espíritu Santo, o a través del dedo de Dios, como dice la Escritura, pues tienen que mandar al psiquiatra y al psicólogo a la persona, y nada más usar del razonamiento, de las capacidades y habilidades en esa situación dada, muy humanas, pero que no van a tener el resultado como el Señor tenía resultado inmediato, porque esa fe cambiaba las cosas, las adversidades. Era una fe transformadora, y eso es lo que Dios está queriendo en nosotros. Algunos dicen, no me burlo del Señor, pero cuando alguien dice, vamos a ver un milagro, y dicen, sí, cómo no, y no estoy siendo en este caso sarcástico, porque no es que los escuchemos que digan eso, sino que en su interior dicen, yo sé que no va a suceder. Alguna vez Dios me mandó a una casa para levantar a una anciana enferma, y cuando abrió la puerta un hermano, yo pregunté si estaba la hermana y si podía orar por ella, porque tenía una orden de Dios y que venía yo para que sanara y se levantara. Y cuando dijo, sí, bueno, pues pasa, pero como diciendo, ay, a ver si es cierto, o sea, teniendo una burla, no de mí, porque yo llevaba una orden del Señor, sino se burlan del Señor Jesucristo. De todos modos, ¿sabe qué? Me dejaron pasar, y sí, aconteció. Esa mujer anciana sanó y se le prolongó su vida un tiempo más hasta que el Señor dispuso llevarse a la mujer. Gracias al Señor por ello, y tenemos que tener esa fe y no burlarnos de esas cosas extraordinarias. Ya les he platicado actos de fe como Dios hace muchos años me dio una orden cuando oprimían a un pastor de una iglesia tradicional, y me dijo, toma todo el dinero que tienes y entrégaselo hoy. Y yo dije, Señor, pues voy a tomar el dinero, pero yo no sé ni dónde está esta persona, yo no sé cómo localizarlo, pero Señor, si esto es tuyo, tú lo vas a hacer. Y yo saqué el dinero, le avisé a mi esposa, dije, nos vamos a quedar sin dinero porque a mí me han dado una orden y eso voy a hacer. ¿Y qué cree? Ya no le voy a hacer muy largo porque ya he platicado ese testimonio otras veces, pero cómo Dios movió todo, y una persona que lo conocía llegó temprano en ese momento donde yo trabajaba. En aquella planta eran como las 7:30 de la mañana, porque yo llegaba ahí a las 6:30 de la mañana, y entonces me dice, aquí estoy,
Dios me ha dicho que venga porque tú me vas a pedir algo. Esa persona normalmente venía a visitarme como a las 4 o 5 de la tarde para platicar conmigo y me dice, ¿qué es lo que quieres? Digo, pues el Señor me ha dado esta orden. Yo sé dónde está este hermano y este pastor y está estudiando en el seminario de la iglesia tradicional a la que pertenece. Y él lo encontró saliendo de su casa, se le había hecho tarde, se había dormido, y dice, no, ya no. Y ya le dijo, mira, hay un mensaje y hay una provisión de Dios para ti. Se vino ese hermano, se cumplió la palabra. Cuando nosotros tenemos fe y no nos burlamos de Jesús, pasa lo sobrenatural. Y Dios acomoda todas las cosas y las circunstancias para que se cumpla esas grandes obras y poderosas y maravillosas que Él está dispuesto a hacer. Milagros, prodigios, señales, sanidades, echar fuera demonios. Todo esto se va a completar. No te burles. ¿Cuánta gente hoy se burla y no está creyendo? Si les preguntas, ¿crees en Jesucristo? ¿Tienes fe en Jesucristo? Sí. ¿Tienes fe en el poder de Dios? Sí. Mientras no tengan que verlo manifiesto y mientras no vean, mientras no estén en la expectativa de poder ver, porque ni ven las cosas que Dios quiere hacer y estorban con esa burla al Señor Jesús. El Señor Jesús no hizo caso y aquí vimos un gran milagro: resucitar, devolverle la vida a aquella pequeña en el nombre precioso de Jesucristo. Vamos ahora a Lucas 9:40. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y el 41 también. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Entonces aquí estamos viendo que sus discípulos y sus apóstoles eran sin poder en ese momento, no tenían la debida autoridad, eran incapaces. El Señor les llamó generación incrédula y perversa, ¿sí? Y el Señor les dijo que nada más tengo yo que estar aquí con vosotros, ¿sí? Y soportarlos, o decir, cuántos quisieran, bueno, si Jesús viene, a lo mejor yo aceptaría que Él usara de ese poder y de esa fe, y Él usara de esa autoridad, pero ¿por qué otros? ¿Por qué los discípulos? ¿Por qué alguien que se dice siervo de Dios? Pues en este caso así era, y los discípulos eran sin poder, los llamaron. Y hoy tenemos una iglesia llena de discípulos y de siervos sin poder. Qué vergüenza, sin autoridad. Y el Señor está queriendo perfeccionar la fe por el Evangelio. Nadie puede negar que esto que estoy hablando está escrito aquí y que la obra de Jesucristo en esos 3 años y medio que estuvo en esta tierra, parte de la obra del Señor fue perfeccionar la fe por el Evangelio, fue dar el ejemplo. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces vamos a ver que ellos no tenían esa ni siquiera poca fe, es incredulidad, porque algunos dirán, no, ¿cómo como hijos de Dios, cómo como cristianos, cómo como discípulos de Jesús o como siervos de Dios vamos a ser incrédulos? Pues vea usted aquí, los propios apóstoles y discípulos, Jesucristo les llamó generación incrédula y perversa. No seas incrédulo, sino creyente. Vamos a comprobar esto. Juan, después de la resurrección de Jesucristo, 20:27, y dice la Escritura: luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Esto es algo para nosotros. Jesús quiere perfeccionar nuestra fe, quiere completarla, quiere lograr, quiere consumar en carácter nuestra fe, y Él nos está diciendo, no seas incrédulo, sino creyente. Sí, la palabra aquí es apistos, y cuando tiene este término, el a,
significa un negativo, significa no creer, sin fe en Dios, en Cristo. Y eso se lo estaba diciendo a su discípulo, a su apóstol Tomás el Dídimo. Qué triste, ¿sí? Qué hermoso que hay una bienaventuranza. Esto lo quiero agregar. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No necesitamos ver para creer que Jesús está perfeccionando mi fe, la está completando, la está logrando, quiere consumarla. Bendito sea el nombre de Dios. La incredulidad impide los milagros, los reduce. Vamos allá a Mateo capítulo 13, 58. Que esto está lamentablemente aconteciendo en medio de la iglesia cristiana, y dice la escritura de esta manera: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Recuerde que Jesús vivió en un tiempo en Nazaret, y cuando él tomó el libro de Isaías y leyó que el Espíritu del Señor estaba sobre él y lo había ungido, ellos se enojaron mucho y lo trataron de despeñar, subiéndolo, llevándolo hacia un monte alto, pero él pasó en medio de ellos. Jesús se cambió de Nazaret para vivir en Capernaum y regresó a Nazaret, sí, y ahí él dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Pero dice la escritura, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad impide los milagros, los reduce. Vamos a Marcos 6, 5 y 6. Vamos hasta allá, vamos a ver qué es lo que el Señor nos está hablando. Marcos 6, 5 y 6, y dice la escritura: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Asombrado de la incredulidad de ellos. Hoy, si Jesús se parara en nuestras iglesias locales y tratara de hacer esto, y tratara de que el culto fuera un culto lleno de milagros, de prodigios y señales, muchos se saldrían corriendo, muchos estarían de desacuerdo, muchos quisieran controlar el poder de Dios y poner las cosas bajo su razonamiento, como hemos visto, y muchos se burlarían, y nosotros recibiríamos de parte de Jesús diciendo: estoy asombrado, ¿verdad?, de la incredulidad. Hay gran incredulidad, lamentablemente, y no puede el Señor obrar. A veces la gente nos reta y nos dice: pues a ver, haz el milagro. Pero si es un incrédulo, ¿cómo voy a hacer el milagro? La incredulidad reduce el poder de Dios, no porque él pueda hacer mella en el poder de Dios, sino porque no deja, por su incredulidad, obrar el poder de Dios. No deja que superen las grandes obras y las maravillas del Señor, y los milagros y los prodigios y las señales. No deja que haya obras y operaciones extrañas por su incredulidad. Dice: ya ves, no pasó nada. Pues no va a pasar nada. Tú estás peor que todos, y te dices cristiano. La duda quita la recompensa de la fe, pero tú ya ni siquiera dudas, tú ya estás en incredulidad, no tienes fe, eres sin fe con respecto a Dios, a Cristo, a su poder y a su autoridad. Es tiempo de corregir todo esto. Bendito sea el nombre de Dios. La incredulidad es falta de fe, pues, y es infidelidad, y es desobediencia, infidelidad a Dios y desobediencia a su palabra, ¿sí? Vamos a ver qué hacía Jesús con respecto a combatir la incredulidad. Vamos a Marcos más adelante, 9, 23 y 24, y dice la escritura así: y Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad.
la incredulidad que en este momento estaba siendo combatida por Jesús y le estaba diciendo: ¿puedes creer? ¿Puedes tener fe? ¿Puedes aceptar que yo soy el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios? ¿Puedes aceptar que el Espíritu Santo está conmigo, que tengo la unción, que tengo el poder de Dios, que tengo la autoridad en el cielo y en la tierra? ¿Puedes creer esto? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hoy necesitamos, y Jesús estaba tratando con este padre del muchacho, sí, estaba tratando intensamente, y hoy está tratando con nosotros. Y la afirmación de Jesús en esta hora para la iglesia de Jesucristo, para nosotros sus discípulos y santos, es: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el padre del muchacho clamó, fíjese, no nomás habló, como aquí dice, sino clamó de las entrañas. Así debiera de ser un clamor, sí, y decir, hablar: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Bendito sea el nombre del Señor por esto, porque Jesús combate la incredulidad. Y si nosotros escuchamos su voz y sus órdenes, seremos libres de la incredulidad. Vamos a seguir viendo ahora Marcos 16:14. Y dice la escritura de esta manera: y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les otra vez a los apóstoles y los discípulos, los brillantes, los que habían caminado con él 3 años y medio. ¿Cuántos años tienes caminando con Jesús? ¿Cuántos años tienes que dices que conoces la palabra de Dios? Pero ve lo que Jesús te puede decir hoy. Le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Hoy está reprochando el Señor Jesucristo porque Él quiere perfeccionar la fe por el Evangelio, por la buena nueva. Él quiere que se complete nuestra fe, que se logre, que se consume nuestra fe, y nos reprocha nuestra incredulidad y la dureza de corazón porque no habían creído a los que porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y esta manera ahora el Señor le reprochó, ¿sí? Él reprocha la incredulidad, la dureza de corazón a estos 11 discípulos, a estos 11 siervos, a estos apóstoles, sí. Pero, amado hermano, su fe en ese momento se completó, se logró, se afirmó, se fortaleció, se consumó. Vamos a leer hasta el final. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ya había tocado su corazón, y yo espero que toque tu corazón. El que creyere, es decir, el que reciba una fe completa, el que logre su fe, el que consume su fe y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es para alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero ahora vamos a ver cómo les completó su fe. No solo es la salvación y la vida eterna, sino que dice: y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen es fe, es una fe completa, es una fe lograda, es una fe consumada. Sí, en mi nombre echarán fuera demonios. Aquí está hablando que Él iba a dar poder y autoridad para echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Sí, va a venir la palabra del Señor revelada, como dice allí en Isaías 28, sí, mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá, en lengua de tartamudos y en lengua de extraños hablaré este pueblo. Este es el reposo y el refrigerio. En mi nombre, creyendo, echarán fuera demonios. Hoy sigue vigente ese: hablarán nuevas lenguas, correrán, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nada más por el puro toque. Esto es tener fe. Esto es que nuestra fe se perfeccione. Esto es que nuestra fe por el evangelio alcance a ser completada, lograda, consumada. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora está el Señor en poder y autoridad. Esto lo veremos también más adelante. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Aquí está.
la fe va a traer en nosotros y nos va a seguir completando y logrando y consumando, y el Señor nos va a ayudar y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Oh, que se confirme la palabra. Hoy no se confirma la palabra que predicamos porque no nos siguen las señales. No tenemos que andar como algunos siguiendo las señales, buscando las señales. Ahí viene tal hombre famoso, ahí voy a ir porque quiero ver las señales que hace. No, a ti, discípulo del Señor, a ti, siervo de Dios, a ti que has sido constituido como apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, o como has sido levantado en otro ministerio, a ti te van a seguir las señales. Confirmada la palabra con las señales que te van a seguir. Amén. De esta manera el Señor afirmó la fe, la fortaleció. ¿Sí? Vamos ahora a mirar Hebreos 3, capítulo 3, versículo 12. Me emociona hablar de esto, como muchas veces que tomo la palabra del Señor. Y dice el versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Oh, debemos renunciar, quitar ese corazón malo, dureza de corazón, de incredulidad, que nos aparte del Dios vivo. Nosotros tenemos un Dios vivo, bendito, santo y sea el Señor. El Espíritu nos ordena que no haya entre nosotros corazón malo de incredulidad. En Hebreos 3, en Hebreos 3, 12, debemos renunciar a la desobediencia, a la palabra dicha por Dios, no la debemos desobedecer, ya la incredulidad sobre lo ordenado. Yo le he platicado lo que Dios me ordenó, lo creí y aconteció. Si no lo hubiera creído, no hubiera acontecido. Muchas cosas son así que le pudiera yo platicar que hemos visto, pero a veces a mí mismo se me ha olvidado. Y hoy este mensaje, esta palabra que nos habla de que Jesús perfecciona la fe por el Evangelio, nos está llevando a esta bendición. Vamos a seguir. El Evangelio nos muestra a Jesús como el ejemplo, el objeto y el sujeto de fe. Él es nuestro ejemplo en todo. Vamos allá a Juan capítulo 13, versículo 15. Entonces, el Señor quiere perfeccionar, completar, consumar nuestra fe, lograr nuestra fe, mostrándonos que Él nos dio el ejemplo, que Él es el objeto y el sujeto de la fe. Dije Juan capítulo 3, capítulo 13, versículo 15. Vamos hasta allá y dice la Escritura de la siguiente manera: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Toda verdad es paralela. Indudablemente que si usted ve el contexto, significa en esta hora el lavamiento de pies que hizo en la última noche en que Jesús estuvo con sus discípulos. Pero yo quiero extenderlo, que ejemplo Él nos ha dado en todo sentido, para que como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Él es nuestro ejemplo, ¿sí? Si es nuestro ejemplo, tendríamos que mirar que debemos tener el mismo sentir, es decir, el mismo pensar de Jesucristo, y el pensar de Jesucristo es de fe. Hoy lo aplicamos a eso, el pensar de Jesucristo es de autoridad, y vamos nosotros a mirar ahora ese pasaje muy conocido, Filipenses 2:5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tengamos el mismo sentir, no de sentimiento, sino de pensar, de afectación de nuestra mente, y vengamos por el ejemplo que Dios ha dado a ser imitadores de Cristo. Y esto lo encontramos en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Y dice: sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo y nos invita a imitar al Señor Jesucristo. Él es nuestro objeto. Vamos allá para que nosotros sepamos que Él es nuestro objeto y que vamos a estar usando en el nombre de Jesucristo y por la fe en el nombre de Jesucristo para que nosotros podamos ministrar a muchos. Vamos allá a Hechos capítulo 3,
versículo 16, y dice, y por la fe en su nombre, Él es el objeto de nuestra fe, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Es para que Dios confirme su nombre, y la fe que es por Él, es el objeto, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Lo leo de corridito. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El objeto de la fe que en esta hora confirmó el nombre, y que va a mostrar una señal, va a mostrar algo grande, algo maravilloso, milagroso, prodigioso, cuando nosotros entendemos que Él es nuestro objeto en cuanto a la fe. Dios ha abierto la puerta de la fe y así permanece. Oh, qué hermoso. Tenemos abierta la puerta de la fe. Hechos 14, 27, y dice la escritura así: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Oh Señor, que así lo hagamos nosotros, que refiramos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Oh, Él ha abierto la puerta de la fe. Él es el objeto de nuestra fe. Oh, amado hermano, sí, es de tal manera que al abrir Dios la puerta de la fe en Cristo Jesús, por su poder, por el poder del Espíritu Santo, y por la fe y por la autoridad que Él tiene, le voy a decir algo muy importante: así permanece la puerta de la fe, así permanece la puerta de la fe, así permanece. Hoy está abierta la puerta de la fe para ti y para mí. Jesús quiere perfeccionar la fe por la buena nueva, quiere completarla, quiere lograrla. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sí. Primera de Pedro 1:9, nos vamos ahora hasta Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Y dice la escritura de esta manera. Vamos allá. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estamos hablando del objeto de la fe, y el fin de nuestra fe, el objeto de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Esto es lo más importante, pero el objeto de la fe se usa también para otras cosas, para que sea confirmado el nombre del Señor, y que la salvación del Señor no solo es del alma y del espíritu, sino también todas las cosas que acontecen en el cuerpo y las situaciones que nos rodean. Bendito sea el nombre del Señor. Dijimos que el Evangelio nos muestra a Jesús como el ejemplo, ya lo hablamos, el objeto y el sujeto de fe. Él es el sujeto de fe. Vamos a Hechos 26, 18c. Nos regresamos allá hasta el libro de Hechos y vamos a mirar lo que la Escritura nos dice en el 26. Sí, dije Hechos 26, 18c. Dice la parte final: para que reciban por la fe que es en mí. Es decir, Jesús le está hablando a Saulo en ese momento, luego Pablo, y dice para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, bendito sea el nombre de Dios, y herencia entre los santificados. Él es el objeto y Él es el sujeto de nuestra fe. Sí, por la fe en la persona de Jesús recibimos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Romanos capítulo 3, versículo 22, muy conocido. Vamos hasta allá. Dice la Escritura así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, sí, en la persona de Jesucristo, para que todos los que creen en Él, sí, Él es el sujeto de nuestra fe, porque no hay diferencia. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Él es el sujeto de la fe. Hebreos 12:2. Nos vamos hasta al pasaje de Hebreos 12:2. Dice ahí de la siguiente manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí nosotros vemos que tenemos que, si Él es el sujeto de la fe,
poner nuestros ojos en Jesús. Sí, aquí vamos a estudiar tres cosas. Sí, puestos los ojos en Jesús, Él es el autor de la fe, el que la originó, y Él es el consumador, el completador de la fe. Vamos a hablar de esas tres cosas con respecto al sujeto de la fe. Puestos los ojos en Jesús, Él es el autor de la fe, Él es el consumador de la fe. Vamos a ver, puestos los ojos de Jesús. Si ponemos los ojos de Jesús, vamos a ver 5 cosas que nos revelan Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, 1, la imagen misma de su sustancia, 2, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, 4, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en todo poder, autoridad. Entonces nosotros vemos que vale la pena que Él sea el sujeto de nuestra fe y que pongamos nuestros ojos en Jesús. Es tiempo de poner nuestros ojos en Jesús. Actualmente Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Tiene toda autoridad y tiene todo poder, y es un Cristo en gloria y glorificado. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a Hebreos 4:14 y dice la escritura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ponemos nuestros ojos y tenemos un gran sacerdote que traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Señor. No hay otro que haya podido hacerlo como el Hijo del Hombre, el Dios encarnado. Solo Jesús lo ha hecho. Hebreos 7:25. Vamos a ver, dice la Escritura: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es el Salvador y el intercesor perpetuo. Vuelvo a repetirlo: Él es el Salvador y el intercesor perpetuo. Él es el sujeto de nuestra fe y es el Salvador e intercesor perpetuo. Versículo 26, 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, 1, inocente, 2, sin mancha, 3, apartado de los pecadores, 4, y hecho más sublime que los cielos. 5 cosas. Nuevamente, esto da que Jesucristo como sumo sacerdote y que está glorificado y en poder y en autoridad, es de calidad única. Él es de calidad única. Si usted pone a Jesús y Él es el sujeto de su fe, usted tiene un sumo sacerdote que es de calidad única. Vamos a ver ahora el sujeto de la fe. Es Jesucristo, y ponemos nuestros ojos en Jesús. Ahora Él es el autor de la fe. Él originó la fe. Él fundó la fe con su poder. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Ya lo hemos leído, pero le damos ahora otra aplicación, y dice la Escritura: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces nosotros estamos viendo esta fe creadora, esta fe transformadora, sí, y estamos comprobando que Él es el autor de la fe, porque por la palabra hizo todo esto. Está también comprobado en su obra aquí, cuando en Hebreos 1:3a dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Su decir es de fe, de tal manera. Y esto es muy importante porque su decir manifiesta el poder de Dios y manifiesta una autoridad plena en su nombre. Vamos allá a un pasaje muy conocido en 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, que hemos repetido con otras aplicaciones, y dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El autor y consumador de la fe quiere que nuestra fe tenga por fundamento el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera, vamos ahora a comprobar que Él es el autor, Él es el Logos, Él es como dice la Escritura allá en Juan 1:1. Vamos hasta allá
a Juan 1:1 y vamos a mirar qué nos dice la escritura en Juan 1:1. En el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es el logos, de tal manera que Él es la palabra. Y vamos a ver Apocalipsis 19:13. Vamos hasta allá, Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios, el logos de Dios. Él es el Dios encarnado, Él es la palabra encarnada, sí, pero también Él es la palabra comunicada. Ahora vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, muy conocido de cada uno de nosotros, y dice así: porque la palabra de Dios es viva, aquí es rema, la palabra comunicada o revelada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que Él es la palabra comunicada, la palabra revelada, es el autor de la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, según nos dice Romanos 10:17. Dejamos ahí y ya hemos dejado bien claro que Él es nuestro ejemplo, que Él es nuestro objeto, que Él es el sujeto de la fe. Dentro del sujeto de la fe, que tenemos que poner los ojos en Jesús para que el Señor perfeccione, complete, logre nuestra fe, consume nuestra fe. Él es el autor de la fe, y precisamente vamos a ver el tercer punto. Él es el consumador de la fe, es decir, teleiotes, es decir, el completador, el que la logra. Él es el que logra nuestra fe, dé lugar a la obra de Cristo en usted, que Cristo Jesús perfeccione su fe por la buena nueva, por el evangelio, que la consume. Eso es lo que el Señor quisiera en cada uno de nosotros. Eso dice Hebreos 12:2 C, y esa es la palabra, ¿verdad?, que significa teleiotes, el completador, el que la logra. Vamos a Lucas 17:5 y nos vamos hasta allá, a Lucas 17:5, y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí. Y dice la escritura de esta manera: y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Hoy es lo que tendríamos que pedir, y dile: Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe, haznos discípulos, haznos creyentes, haznos seguidores tuyos de fe. Haznos, Señor, siervos de fe, aumentanos la fe. Jesús enseñó en Marcos 11, 22 y 24. Vamos a ver qué enseñó para consumar la fe. Y vamos hasta allá, a Marcos 11, 22 y 24. Es trascendente para nosotros, es una enseñanza con respecto a la fe. Y dice: respondiendo Jesús le dijo: 1, tened fe en Dios, tened fe en Dios. 2, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, entonces vamos a ver que tu decir sea con autoridad, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Este es un juego de palabras precioso de parte del Señor. Jesús nos enseñó con respecto a la fe que tenemos que tener fe ¿en quién? En Dios, no en el hombre, en Dios y en su palabra, y que tu decir sea con autoridad. Si estás bajo de autoridad dada por Jesús, tienes autoridad, o tienes la autoridad de Jesús en tu decir, tu fe se vuelve abundante como la del centurión. Es bueno entonces que estés bajo la autoridad de Jesús, y no con autoridad baja, que es muy diferente. No, necesitas estar bajo la autoridad de Jesús para que tengas autoridad, es decir, tu fe se vuelve abundante. Cuando estamos bajo autoridad, nuestra fe se vuelve abundante como la del centurión. Entonces el Señor puede decir: tienes tanta, tienes cantidad. Esto está escrito en Mateo 8, 10 y 11. Ya lo hemos visto, pero no lo voy a volver a repetir. Sí, y vamos en esta hora a seguir hablando de que Él es el consumador de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Tened fe en Dios, tu decir sea con autoridad. Sí, para que estés bajo autoridad y tu fe se vuelva abundante. No hay duda en tu corazón, que no haya duda en tu corazón. ¿Crees que será hecho lo que dices? Sí, esa fe que hemos dicho, lo que no era, mañana será. Entonces, de tal manera, esa fe creadora y transformadora sea
en tu corazón. Y no haya duda, porque si hay duda, no vas a recibir de parte de Dios ninguna respuesta, nada vas a recibir. No hay duda en tu corazón, crees que será hecho lo que dices. Y vamos a ver 4 pasos de la oración de fe. Ahora aquí los leemos, ¿sí? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces aquí vemos 4 pasos de la oración de fe. Pedir, creer, recibir y vendrá. A veces algunos me han visto que estoy pidiendo, estoy creyendo y digo recibo. Dicen, pues recibo, pero yo no veo nada. Pues ese recibir es un acto de fe y vendrá. Entonces 4 pasos de la oración de fe. Señor, te pido. Señor, creo. Señor, recibo y vendrá. Entonces esa es una oración de fe que va a conmover el corazón del Señor y que va a hacer que el Señor mueva su mano, mueva su poder y que nos dé esa autoridad. Terminamos el mensaje. Conclusión: Dios ha provisto con respecto a la fe una cosa mejor para nosotros, para perfeccionarnos. Sí, ya leímos ahí en Hebreos y regresamos para leer otra vez, Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. Pero el Señor quiere que nosotros sí recibamos lo prometido. Porque los 4 pasos de la oración de fe es pedir, creer, recibir y vendrá. Por eso el 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Queda completada nuestra fe. El Evangelio de Jesús perfecciona la fe. La buena nueva perfecciona la fe. Él quiere completar, Él quiere lograr, Él quiere consumar. Y Él quiere, amado hermano, que recibamos lo prometido. Nosotros estamos en esta hora en una mejor posición espiritual, en una mejor posición de fe que la que tuvieron aquellos héroes y campeones de la fe, porque ellos tuvieron buen testimonio, tuvieron fe y no recibieron lo prometido. Pero el Señor, Dios está dándonos una cosa mejor a nosotros para que seamos en esta hora completados, para que logremos nuestra fe, para que consumemos nuestra fe y no seamos en esta hora más que bendecidos recibiendo lo prometido. Segunda conclusión: la buena nueva, el Evangelio, también se nos ha anunciado a nosotros. Aprovechemos el oír la palabra acompañándola de fe para entrar en reposo. Vamos a Hebreos capítulo 4, 2 y 3, y dice la Escritura así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es que tienes que oír la palabra de Dios atentamente, es que tienes que obedecerla. Eso te da lugar a que acompañes la palabra con fe y es que la pongas por obra. Pero los que hemos creído, cree. Entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo, es decir, las de Dios. Ahora Hebreos 4, 9 al 11. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Recibamos, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La buena nueva, el Evangelio, también se nos ha anunciado a nosotros. Aprovechemos el oír la palabra, acompañándola de fe, creyendo, para entrar en reposo. Esto es algo hermoso que Dios nos quiere dar, que traería sobre nosotros el estar libres de temor, de miedos, de turbaciones, de conturbaciones, de aflicciones, de no poner las cosas como las ponemos a través de estas circunstancias que suceden, y de no poner nuestros ojos en las cosas temporales o que suceden, sino poner nuestros ojos en Jesús. Él es el ejemplo, Él es el objeto, el sujeto de la fe. Ponemos nuestros ojos en Jesús. Él es el autor de la fe, Él es el consumador de la fe, y
La promesa es entrar en reposo. Como Dios reposó de sus obras, así también nosotros. Qué grande acto de Dios que nos lleve al reposo y al refrigerio, como dice también allá en Isaías 28. Qué grande. Y diríamos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dijo el Señor allá en Mateo 11, 28. ¿Sí? Que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde y de corazón. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Echa tu carga en Jehová y Él te sustentará, echando vuestra ansiedad sobre Él, por cuanto Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Sea bendito el nombre de Dios. Padre, te agradecemos y esperamos que tú, Jesús, hagas algo precioso, trayendo el que cada uno de nosotros, si está con poca fe o si ha caído en incredulidad o se ha caído en duda, tú, Señor, nos impulses y nos perfecciones trayendo el logro de nuestra fe, trayendo que se consume nuestra fe. Y si algo ya hay de fe y si es escasa o poca nuestra fe, complétala, aumenta nuestra fe. Si al que cree, todo lo es posible. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Oh Señor, gracias por todo esto. Es por fe que yo creo que tú vas a hacer la obra en mí y en todos y cada uno de nosotros que escuchemos esta palabra preciosa y esta carga que tú tuviste cuando estuviste en esta tierra 3 años y medio, y cuando tu espíritu también, llevando el evangelio y proyectándolo en las cartas y proyectándolo en el Apocalipsis, nos ha llevado para que nosotros seamos en esta hora llenos de fe. Llénanos de fe, Señor, en el nombre de Jesucristo, y pon sobre nosotros esa autoridad que dé una fe abundante, que sea nuestra fe tanta, porque estamos bajo autoridad y hemos creído que tú nos has dado esa autoridad y tú nos has delegado esa autoridad. Gracias por tu nombre, Señor Jesucristo. Creemos en tu nombre y haremos tus obras. Ayúdanos, Señor, con las señales que nos sigan en la predicación del Evangelio, como hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oh Señor, gracias. Ahora vamos a ministrar por fe. Yo no lo veo. Usted no me ve. A Jesús no lo ve, porque Él es inmortal, invisible. Pero ahí está. Y Él nos ha dicho que por fe creamos, que todo lo que pidamos por su nombre al Padre, es decir, en el nombre de Jesús, seremos oídos y nos será hecho. Y que nuestra oración sea una oración de fe en esos 4 pasos que tenemos. Pedir, porque el Señor, si pedimos, da buenas cosas, buenas dádivas. Creer, recibir y vendrá. Que nuestra oración de fe, que nuestra comunicación sea de fe, que nuestras declaraciones de la palabra sean de fe, que nuestros decretos sean de fe, para que haya autoridad en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, te estamos rogando que en esta hora, por la fe en el nombre de Jesucristo, tú tengas a bien, Señor, dándonos la victoria, porque tú nos has dado autoridad para echar fuera demonios y sanar toda enfermedad, porque tú nos has dado autoridad para sanar toda enfermedad, si esto tiene una causal, Señor, diferente, y para quitar toda dolencia y todo achaque, Señor. Gracias, Señor. No hay cosa que tú no puedas sanar. No hay, ni siquiera, como dicen los médicos, enfermedad terminal que tú no puedas sanar. Nuestros ojos han visto como tú, y nuestros oídos han escuchado el testimonio de gente sanada de enfermedades terminales como el cáncer. Oh Señor, gracias, Señor. Hemos recibido también testimonios, aunque esto más escasamente, a causa de nuestra escasa fe, Señor, de resurrecciones, porque tú, Señor, has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque en el nombre de Jesucristo, en el poder de tu Espíritu Santo y conforme a la potencia, la fuerza de tu gloria, tú estás sanando las enfermedades. Tú, Señor, por el Espíritu Santo, estás atando al hombre fuerte y estamos echando fuera demonios. Y nos estás dando la victoria plena de cualesquiera que sea la causa o la causal de enfermedad. Tú nos estás haciendo libre.
Tú, Señor, nos libertas, das apertura de cárcel a los oprimidos, das libertad a los cautivos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, gracias porque nos limpias, porque nos sanas, porque nos salvas. Gracias porque lo principal es que nos has salvado nuestra alma y has salvado nuestro hombre interior y nos has dado vida eterna, pero también te interesa porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, en vivificarlo, en restaurarlo, en restituirlo, en sanarlo. Gracias en el nombre de Jesucristo, bello Espíritu Santo, por la obra que tú estás haciendo a causa de la fe en el nombre de Jesucristo. Y ahora, si es la fe creadora y multiplicadora, estamos rogando, Señor, que tú multipliques nuestros recursos y tú fortalezcas nuestra economía en el nombre de Jesucristo. Que tú, Señor, abras puertas. Es la fe, Señor, de que tuya es la plata y el oro y a quien tú quieres la das. Recibimos, Señor. Te estamos en esta hora pidiendo, estamos en hora creyendo, estamos recibiendo y vendrá, Señor. También tu palabra dice que las riquezas de los impíos serán puestas en las manos de los justos. Somos justos, Señor, porque tú nos has hecho justos. El justo es el que nos ha hecho justos. Este es Jesucristo, el justo nos ha hecho justos delante del Señor, y el justo recibirá como las riquezas de los impíos. Recibimos todo ello, Padre, bendito sea el nombre del Señor. Tu palabra es clara y nosotros queremos creer tu palabra y agregar ese ingrediente de la fe para que nosotros sepamos que se va a cumplir, porque tú fuiste, Señor, empobrecido para que nosotros fuésemos enriquecidos, porque tú has dicho que nos prosperarás en todas las cosas, así como nuestra alma prospera. Recibimos, Señor, recibimos, te alabamos y vendrás, Señor. Tú vas a tomar en cuenta todo esto por la fe en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Gracias por todo ello, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a despedirnos como acostumbrarnos. Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo. Gracias, y nos bendecirás. Ahora quedamos encomendados a la gracia de Dios. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea en todas nuestras actividades, porque es por tu gracia lo que somos, hacemos y tenemos. Oh Señor, que en todo tú seas glorificado y que nosotros reconozcamos que de ti, Señor, dependemos, porque tú nos sostienes de la mano derecha y nos dices: no temas, yo te ayudo. Tú eres nuestro ayudador, no temeremos lo que pueda hacer el hombre. Oh Señor, yo sé que ha habido mucha prueba y ha habido carencias, pero Señor, estamos contentos porque sabemos que tú tienes control de todas las cosas. Gracias, Señor. Toma control toda esta semana y llénanos, Señor, de esa gracia, de tu compasión, de tu clemencia, de tu favor, de tu misericordia. Llévanos, guíanos de tu Espíritu en todo y enséñanos a tomar las decisiones correctas, y que se cumpla tu palabra por la fe en el nombre de Jesucristo. De Jehová es ordenar los pasos del hombre y él aprueba su camino. En el nombre de Cristo Jesús sea todo esto hecho por la fe en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo y conforme la potencia de tu gloria. Amén.